Hola, ¿qué tal? Muy buen día, sean todos bienvenidos a Polinomios Asesorías nuevamente. Bueno, pues vamos a continuar con los temas de termodinámica del equilibrio químico. En los videos pasados estuvimos abordando el tema acerca de el grado de avance, epsilon, y es tiempo de continuar esta vez con la ecuación de Van Hoff y el método riguroso, ¿vale? Pues de una vez les presento estas dos ecuaciones que vamos a estar utilizando también a lo largo de todo el curso. La primera es la ecuación de Van Hoff, que ahí está ya bien eh, denominada. La ecuación de Van Hoff nos dice que la derivada del logaritmo natural de la constante de equilibrio respecto a la derivada de la temperatura es igual a la entalpía de reacción sobre la constante de los gases ideales por la temperatura al cuadrado. También tenemos una segunda fórmula que dice que el logaritmo natural de la constante es igual a menos la energía libre de Gibbs en la reacción sobre la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿vale? Por supuesto que la ecuación de Van Hoff tiene una demostración, pero es un poco larga, entonces de por sí los videos ya están quedando bastante largos y vaya, la demostración no aumenta el nivel teórico de la materia. Es cosa de saber utilizar nada más la ecuación, no necesariamente saber de dónde viene. Pero bueno, si ustedes quisieran que suba un video haciendo la obtención de la ecuación de Van Hoff, con mucho gusto lo puedo hacer, ¿vale? Pero sería en un video totalmente aparte. Bueno, entonces veamos qué otras fórmulas ya también tenemos para que vayan armando su formulario. Por supuesto, ya también habíamos visto que la constante la podemos poner, perdón, en función de epsilon, sacando la productoria del número de moles de productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, sobre también la productoria del número de moles de los reactivos, también elevados a sus coeficientes, por la presión sobre el número de moles totales, todo esto elevado a la sumatoria de los coeficientes, ¿no? Ya también sabemos que la sumatoria de estos coeficientes es la sumatoria de los coeficientes de los productos menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. Bueno, ¿cuál más? El número de moles será igual al número de moles iniciales más el coeficiente por epsilon. La conversión será igual a menos el coeficiente por epsilon sobre el número de moles iniciales. Y bueno, por 100, para que sea un porcentaje. Ya tenemos la ecuación de Van Hoff, esta ecuación del logaritmo natural de K, y pues no está de más poner esta que ya también debe de ser cajonera, que seguramente ya saben. La entalpía de reacción pues es la sumatoria de los coeficientes por las entalpías de formación de los productos menos la sumatoria de los coeficientes por la entalpía de formación de los reactivos, ¿no? Y lo mismo pasa con la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs de la reacción es igual a la sumatoria de los coeficientes por la energía libre de Gibbs de formación de los productos, menos, pues, lo mismo, pero de los reactivos, ¿no? Y bueno, pues estas fórmulas son las que vamos a estar usando a lo largo del curso. Por ello es importante que las tengan a mano. Todavía faltan dos fórmulas más. Esas las vemos en un momentito, ¿no? También a veces preguntan la fracción mol. Pues nosotros ya sabemos que esta es igual al número de moles iniciales sobre el número de moles totales. Perdón, el número de moles de cierta sustancia entre el número de moles totales, pero pues ya sabemos sacar el número de moles en función de epsilon y el número de moles total pues también se obtiene a partir de esta formulita. Entonces, bueno, eso lo podemos ver más adelante. La pregunta que tal vez estén haciendo, ¿por qué es que la ecuación de Van Hoff es tan importante para nosotros? Bueno, volvamos a copiar la ecuación de Van Hoff, el logaritmo natural,
perdón, la derivada del logaritmo natural respecto a la derivada de la temperatura es igual a la entalpía de reacción sobre la constante de los gases ideales por la temperatura al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? La diferencial de la temperatura la podemos pasar para el lado derecho, ¿no? Entonces podemos dejar la diferencial del logaritmo natural de la constante será igual a la entalpía de reacción sobre la constante por la temperatura al cuadrado por la diferencial de la temperatura. Y como seguramente ya lo sospechan, pues de aquí podemos sacar una integral. Acá la integral y la diferencial pues se cancelarían. Nos queda el logaritmo natural de la constante. Delta H y la constante pues son constantes, entonces pueden salir de la integral. Y la integral de la integral de la diferencial de la temperatura sobre la temperatura al cuadrado es menos 1 partido por esa temperatura. Y por supuesto, una constante. Entonces, finalmente tenemos que el logaritmo natural de K es igual a menos la variación de la entalpía en la reacción por R por 1 partido por T más constante. Estoy un poco chueco. Y bueno, esta fórmula es sencilla de calcular porque nosotros podemos hacer una analogía con la fórmula de la línea recta. Ajá, recuerden que esto es una línea recta. Entonces, si se dan cuenta, pues el logaritmo natural de K viene siendo Y, menos delta HR entre R viene siendo M, 1 partido por T es X, y la constante pues es el término independiente B, ¿no? Entonces, aquí pues lo que nos conviene es que esa pendiente es menos delta HR sobre R. Ok. Y si quisiéramos calcular esta constante de aquí, lo único que hay que hacer es evaluar a la temperatura sub cero, es decir, a 298.15 grados Kelvin, es decir, 25 grados Celsius. La temperatura estándar, ¿no? Es la temperatura estándar. Entonces, mi ecuación que obtuvimos sería el logaritmo natural de la constante a 25 grados Celsius es igual a menos la entalpía de la reacción, pero como esa temperatura estándar sería la temperatura estándar de reacción sobre la constante de los gases ideales por 1 partido por la temperatura sub cero más la constante. La cuestión aquí es que nosotros podemos calcular la entropía, perdón, la entalpía de la reacción a temperatura estándar, porque como ya lo habíamos puesto arriba, pues es igual a la sumatoria de los coeficientes por la entalpía de formación de los productos, menos lo mismo, pero de los reactivos, ¿no? Está ahí arriba, está en tu formulario. Y ya también sabemos que el logaritmo natural de la constante es igual a menos la entalpía, la energía libre de Gibbs de la reacción, como esa temperatura estándar, pues será la energía libre estándar, sobre R por la temperatura cero. Y esta energía libre de Gibbs también la podemos calcular de datos de, la, de los libros, ¿no? Ya sea Sengel, el Smith-Ibanez, el de tu preferencia, ¿no? Entonces, el valor que te salga aquí de esta segunda fórmula lo puedes sustituir en la primera y puedes despejar el valor de C. Y pues ahí está, puedes tener una fórmula bastante sencilla para tener la constante en función de la temperatura. Entonces ya finalmente tendrías que la constante es igual a la exponencial de menos delta H R sobre R por 1 partido por T más una constante.
¿no? Ya conoceríamos todo esto y ya sería muchísimo más sencillo de calcular. Y bueno, y ustedes dirán, ¿y esto de qué nos sirve? Pues nosotros, ya habíamos dicho, somos capaces de calcular una constante en función de epsilon, que es lo que habíamos puesto anteriormente de que la productoria del número de moles de los productos elevado a su coeficiente sobre la productoria del número de moles de reactivos elevado a su coeficiente por la presión entre el número de moles totales elevado a la sumatoria de los coeficientes. ¿Ok? Y ahora con esta nueva fórmula somos capaces de calcular la constante en función de una temperatura. Y resulta que esta constante en función de epsilon debe ser la misma que en función de la temperatura. Esto es lo que nosotros llamamos una línea de equilibrio. Una línea de equilibrio. La constante en función de epsilon no solamente depende de epsilon, sino también de la presión. Y la constante en función de la temperatura sí nada más depende de la presión. Ay, no, oigan, depende de la temperatura, perdón. Pero la presión y la temperatura son datos que por lo general ya nos da el ejercicio y nada más nos quedaría saber calcular epsilon. Entonces todo sería tan sencillo como intentar despejar epsilon, spoiler, no se puede, o calcularlo con algún método numérico o con lo que ustedes quieran. Pero esto ya nos permite resolver ejercicios. A partir del siguiente video vamos a resolver ejercicios utilizando esta teoría. Sin embargo, esta fórmula que acabamos de obtener de la constante en función de la temperatura tiene un pequeño detallito y es que no es exacta. No es exacta, tiene cierto rango de error. ¿Y eso a qué se debe? Volvamos un poquito aquí. Y ese error viene de aquí. De aquí viene este error, ¿no? Nosotros estamos considerando que la delta H de la reacción es constante. Ay, que me equivoqué. Estamos considerando que es constante. O sea, que no es una función de la temperatura. Pero en la realidad, sí es función de la temperatura. La entalpía de reacción varía con la temperatura. Entonces, este paso de sacar a la entalpía de la integral estaría mal, estaría mal, porque depende de la temperatura. No la podemos considerar constante. Si no te importa tener un rango de error, ya después veremos cuánto tenemos, pues lo puedes usar, sí, adelante. Pero si te interesa ser súper, súper exacto, muy meticuloso, entonces tal vez este procedimiento que acabamos de hacer no te sea útil, ¿no? Y desafortunadamente en la escuela, este método es el que menos usamos. Nada más lo usamos cuando nos dan una fórmula para el logaritmo natural de la constante o para la energía libre de Gibbs. Si no nos dan nada de eso, tenemos que hacer un método riguroso. Y el método riguroso consiste en hacer exactamente lo mismo, pero considerando que esa delta HR es función de la temperatura. Y bueno, para el método riguroso, las únicas fórmulas que necesitan son estas. Sí, efectivamente, son fórmulas este, bastante largas. Son las dos únicas fórmulas que nos hacían falta, así que cópienlas. Eh, y bueno, la primera fórmula nos indica cómo varía la entalpía de la reacción en función de la temperatura, que es lo que les comentaba. Y la segunda nos permite calcular la constante en función también de la temperatura. Ahora, quiero que noten un pequeño detallito. En estas fórmulas hay unas constantes. eh, y no mencionaría esto si no fuera importante, pero por decir, esta constante de aquí, delta H0, no tienen que confundirla, no la vayan a confundir con la entalpía de reacción estándar. No son lo mismo, son otras cosas. Esta es una constante, un valor numérico, un valor X. Ajá. O sea, un valor que sale
por un proceso matemático, ¿sí? Y aparece aquí y también aparece acá abajito, ¿ok? Y también tenemos esta constante I, esta también es una constante, ¿no? ¿El método riguroso en qué consiste? Ah, bueno, pues nosotros tenemos que calcular delta A, delta B, delta C, delta D. Luego hay que calcular delta H0. Posteriormente hay que calcular I. Y a partir de ahí ya tendríamos nuestra fórmula completa para calcular el logaritmo natural de K. Y bueno, ¿estas fórmulas sirven para cualquier caso? No, no sirven para cualquier caso. Estas fórmulas únicamente sirven cuando sacas tus datos del Smith y Van Ness. Me parece que se escribe así. Del Smith y Van Ness. ¿Vale? Si tú sacas tus datos del Sengel o de algún otro libro, tal vez estas fórmulas no te sirvan, porque estas fórmulas son hechas especialmente para el Smith y Van Ness. Y ahorita las vamos a desarrollar. Aunque el video dure 1 hora, no importa. Vamos a desarrollar las fórmulas. ¿Ok? Para que tú, en el caso de que quieras usar una fuente diferente al Smith y Van Ness, seas capaz de poder calcular tus propias fórmulas. Es un poco tedioso y complicado, pero yo sé que tú puedes, ¿no? Es cosa de tenerle paciencia a las matemáticas. Bueno, pues ahora sí que estamos animados. Vamos a deducir de dónde salen esas condenadas fórmulas. Bueno, todo parte, amigos, de que la diferencial de la entalpía es igual a la capacidad calorífica por la diferencial de la temperatura, ¿vale? Qué feliz sería el mundo si la capacidad calorífica fuera siempre una constante, pero oh sorpresa, la capacidad calorífica también depende de la temperatura y por lo tanto la entalpía también depende de la temperatura. Bueno, en el Smith y Van Ness nosotros podemos calcular la capacidad calorífica a partir de tablas, pero en el Smith y Van Ness la fórmula de la capacidad calorífica es esta. ¿Vale? Esta es la causante de que las fórmulas que te acabo de enseñar sean únicas para el Smith y Van Ness. ¿Por qué? Porque libros como el Sengen te presentan la fórmula de CP, pero sin esta R de aquí. Y algunos más te cambian los exponentes. Puede que tú aquí veas un cubo, una cuarta, una quinta, no sé. A, B, C y D son constantes que vienen ahí mismo en el libro, ¿no? Entonces, aquí podemos ponerle que la diferencial de la entalpía es igual a R por Cp sobre R por la diferencial de la temperatura, ¿sí? O sea, yo en vez de poner Cp, estoy poniendo mi fórmula de Cp sobre R y por eso también tengo que añadir esta R de aquí para no afectar la igualdad, ¿no? Al final R con R se cancela y pues nada más me queda Cp. Eso es importante, ¿eh? Si tu Cp es Cp partida por R, tienes que añadirle esa R, si no va a estar mal. Bueno, de aquí puedes sacar que la diferencial de la entalpía es igual a R por todo esto de acá, ¿no? A más B por T más C por T al cuadrado más D por T a la menos 2. Así. Luego podemos multiplicar todo esto por la sumatoria de los coeficientes. Entonces aquí tendríamos que la diferencial de la sumatoria de los coeficientes por las entalpías, ajá, será igual a R por la sumatoria de los coeficientes por A más la sumatoria de los coeficientes por B por T más la sumatoria de los coeficientes por C por T al cuadrado más D por la sumatoria de los coeficientes por D. No, perdón, aquí ya perdí el lugar. La sumatoria de los coeficientes por D por T a la menos 2. ¿Vale?
Bueno, resulta que esto que tenemos aquí es justamente delta HR. O sea que de este lado vamos a tener la diferencial de delta HR. Y de este lado, en vez de ponerle la sumatoria de los coeficientes de I por A, vamos a ponerle simplemente delta A. Delta A más delta B por T más delta C por T al cuadrado más delta D por T a la menos 2. No está de más aquí hacer el comentario que por decir delta A sería igual a la sumatoria de los coeficientes por el valor de A de los productos menos la sumatoria de los coeficientes por delta, por A, nada más, por A de los reactivos, ¿no? Y así lo mismo con delta B, delta C y delta D. No, no hay mucha ciencia. Y bueno, aquí me ha estado faltando poniendo la diferencia de la temperatura, la diferencia de la temperatura, la diferencia de la temperatura. ¿Cuál paso sigue? Pues sacar la integral. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría. Aquí la integral y la diferencial se cancelan, me queda delta HR. Será igual a la constante R por delta A más delta B sobre 2 por T al cuadrado más delta C sobre 3 por T al cubo menos delta D sobre T. ¿Vale? Y por supuesto una constante. Pero en vez de que yo le ponga constante así a secas, le voy a poner delta H sub 0. Esta es la constante que les había comentado anteriormente. Es una constante. ¿Ok? Al ser una constante, no es necesario que esté multiplicada por R, eh, porque pues es una constante, absorbe el valor de R y al final pues cambia su valor, ¿no? Entonces ya finalmente tenemos que delta HR es igual a delta H0, a delta H0 más la constante de los gases ideales por delta A más delta B sobre 2 por T al cuadrado más delta C sobre E3 por T al cubo menos delta D sobre T. Esta es justamente la primera fórmula que les había puesto acá arriba, ¿no? Es exactamente la misma. Ay. Bueno, ahora volvemos a utilizar nuestra fórmula de Van Hoff. RT al cuadrado, ¿no? Pero aquí delta HR pues es todo esto. Entonces también lo podemos poner así. Podemos poner delta H0 más R por delta A más delta B sobre 2 por T al cuadrado más delta C sobre 3 por T al cubo menos delta D sobre T. Y todo esto partido por RT al cuadrado. La diferencia de la temperatura la podemos pasar para acá. ¿Sí? Y nos quedaría delta H0 sobre RT más delta A sobre RT al cuadrado. Sí, aquí también sería RT al cuadrado. Y aquí nada más sería R. No, perdón, sería nada más la temperatura al cuadrado, porque aquí esta R con esta pues se cancela. Delta A sobre la temperatura al cuadrado. Más delta B sobre 2, porque temperatura con temperatura al cuadrado se cancelan. Más delta C sobre 3 por la temperatura. Y... pero a ver, permítanme, porque creo que me saltó un detallito. Sí, efectivamente, aquí está A,
Debería de tener una T. Sí, con razón no me estaba gustando. Sí, ven, aquí, me hacía falta una T, disculpen. Disculpen, disculpen. No sigo un guión, por eso es que falla a veces, ¿no? Entonces aquí abajo nada más sería una T y listo ya. Ya pasó, no se enoje, perdón, perdón. Más delta B sobre 2 más delta C sobre 3 por la temperatura, menos, aquí sería delta D sobre T al cuadrado. ¿Ok? Y por supuesto, pues todo esto estaría multiplicando por la diferencial de la temperatura. Sacamos integral y nos queda que el logaritmo natural de K es igual a menos delta H sub 0 sobre RT más delta A por el logaritmo natural de T más delta B sobre 6 sobre 6. Ah, no, sobre 2 por T. Sobre 2 por T. Ahora sí, más delta C sobre 6 por la temperatura al cuadrado más delta D sobre 2 veces la temperatura al cuadrado. De hecho, aquí debería de ser temperatura cúbica. Hoy andamos fallos, ¿eh? Andamos fallos, una disculpota. Más una constante, que es la constante I. Y bueno, pues esta es la primera, no, la segunda fórmula que les había presentado al inicio de este método. ¿Ok? Y bueno, pues así es como se obtienen estas fórmulas. Ojalá no nos haya hecho más bolas y puedan ser capaces ustedes de obtener sus propias fórmulas en caso de, fíjense que era el cuadrado, en caso de que quieran usar una fuente diferente a la que estoy usando yo. Y pues el procedimiento es similar, es bastante similar. Cuando ustedes tienen delta, delta A, delta B, delta C y delta D, pueden usar la temperatura sub cero. Entonces, aquí este delta H se volverá delta H estándar y todas las temperaturas que les aparezcan serán T0, 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 o sea, 298.15 Kelvin. Y de aquí pueden calcular delta H0. Ajá, o sea, este valor ya lo conocería. Luego vuelven a usar la fórmula del logaritmo natural y la energía libre de Gibbs, ajá, para calcular el logaritmo natural de K a 25 grados Celsius. Y todas estas temperaturas se vuelven también T0, 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 T0. Y pues al final van a ser capaces de poder calcular esta constante I. Y así ya conocerían todos los elementos de su ecuación y pueden calcular tanto la entalpía de reacción como el logaritmo natural de K y por tanto K para cualquier temperatura que ustedes necesiten. Vaya. Pero bueno, las fórmulas que a ustedes les interesan son estas que están en azul. Estas sí no tienen ningún error, están bien y son las mismas fórmulas que vamos a estar usando a partir del siguiente video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues este video ya quedó bastante largo, ya no lo quiero hacer más largo. En el siguiente video vamos a resolver un ejercicio utilizando la ecuación de Van Hoff, el formulazo que les comenté, considerando que delta HR es constante. Y un video después vamos a resolverlo por método riguroso. El mismo ejercicio lo vamos a resolver por método riguroso para ver qué tanto varían los resultados. Y bueno, pues ustedes no tienen opción, no tenemos opción. Aunque no varían mucho, lo tenemos que hacer por método riguroso siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo por hoy. Ojalá les esté gustando el video. Ojalá no los haya mareado este video. Sí tiene mucha matemática, pero hasta eso está interesante, está pasable. Entonces, bueno, de nuevo, espero que les esté gustando el contenido. Me lo pueden hacer saber en los comentarios, en la bandeja de me gustas.
Si quieren me pueden depositar para decir que se les está gustando. Y bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier sugerencia, si por ahí me equivoqué en algún punto, me lo pueden hacer saber en los comentarios, por favor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Yo soy Kevin Vázquez de Polinomios Asesorías. Cuídense muchísimo y nos vemos.